coleccionas algo? Debe ser interesante hacerlo. Darte a la tarea de buscar algún objeto en específico, conseguirlo y guardarlo. Finalmente, ver cómo va creciendo tu colección. Una colección de objetos, como las que hemos visto o simplemente personas, ciudades o los libros que hay en una biblioteca, se pueden definir como conjuntos y cada uno de los objetos que lo conforman se denominan elementos. Un conjunto está bien definido cuando se sabe si un determinado elemento pertenece o no al conjunto, como el conjunto de los bolígrafos azules, porque a simple vista se puede saber si un bolígrafo es azul o no. En cambio, el conjunto de las personas altas no está bien definido, porque no siempre se podrá decir si una persona es alta o no. Puede haber distintas opiniones al respecto. Generalmente se utilizan letras mayúsculas para designar a los conjuntos y las letras minúsculas para representar sus elementos, los cuales se escriben entre llaves y se separan por comas. El conjunto V está definido por extensión, ya que se enumeran todos sus elementos. En este caso, se muestra el conjunto de las vocales. Si solo se establecen aquellas propiedades que caracterizan a sus elementos, el conjunto queda definido por comprensión. La expresión que observas se lee como X tal que X es una vocal. Analiza otros ejemplos. Al número de elementos que posee un conjunto se le denomina cardinalidad, y esta se indica con el valor correspondiente. Sin embargo, un conjunto no siempre tiene elementos, pues existen conjuntos vacíos. ¿Se te ocurre alguno? El conjunto de alumnos inscritos en tu bachillerato, cuya edad es menor a 10 años, podría ser un ejemplo. Un conjunto vacío también se conoce como conjunto nulo, y para representarlo se emplean los símbolos que observas. ¿Será este acaso un conjunto vacío? Así como existen conjuntos sin elementos, también existe el conjunto que contiene todos los elementos de un problema o situación dada. Por ejemplo, si queremos trabajar con los números que representan los puntos de un dado, el conjunto que contiene todos los elementos para este caso es el de los dígitos del 1 al 6. Se denomina conjunto universal y se representa por la letra U. ¿Podrías identificar el conjunto universal en los siguientes casos? Entre los conjuntos podemos establecer distintas relaciones. Por ejemplo, decimos que dos conjuntos son iguales si ambos contienen exactamente los mismos elementos. Como se vio, los conjuntos se pueden representar en forma gráfica. Para ello generalmente se emplea un diagrama de Venn. En este, los conjuntos están representados por círculos que se encuentran dentro de un rectángulo, el cual representa el conjunto universal. En otros casos, encontramos que todos los elementos de un conjunto pertenecen o se encuentran contenidos en otro. Decimos entonces que este conjunto es un subconjunto del otro. Como ocurre en el ejemplo, en donde el conjunto B es un subconjunto del conjunto A, por lo que en el diagrama de Venn se dibuja adentro. El símbolo que observas representa esta relación. También existen conjuntos que no tienen elementos en común. Se dice entonces que son ajenos o disyuntos. En un diagrama de Venn, los conjuntos se dibujan separados. Además de las relaciones que se establecieron entre los conjuntos, también pueden realizarse operaciones entre ellos. Partiendo de estos conjuntos, analicemos algunas operaciones. La unión entre dos conjuntos se representa por el símbolo que se muestra.
y es el conjunto que contiene a los elementos que pertenecen a uno o a otro conjunto. En este caso, el conjunto que observas representa la unión de los conjuntos A y B. En el diagrama de Venn que representa la unión, se iluminan o sombrean ambos conjuntos. Otra operación entre conjuntos es la intersección, la cual se representa por el símbolo que observas. Es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. El conjunto que se obtiene es el que se muestra. Como se observa, solo tiene un elemento, pero puede presentarse casos en donde la intersección de dos conjuntos sea un conjunto vacío. En el diagrama de Venn, se sombrea la parte en donde se intersectan ambos conjuntos. Entre dos conjuntos también puede obtenerse la diferencia, denotada por A menos B. Es el conjunto de elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen a B. El conjunto obtenido es el que se muestra. En el diagrama de Venn, solo se sombrea la parte que corresponde al conjunto A. La diferencia B menos A no necesariamente debe coincidir con la de A menos B, como ocurre en este caso. Si este es el diagrama de la diferencia A menos B, ¿cómo será el diagrama de la diferencia B menos A? Veamos por último en qué consiste el complemento de un conjunto, por ejemplo, del conjunto A. Es el conjunto de elementos que pertenecen al conjunto universal, pero no pertenecen al conjunto A. En este caso, el conjunto correspondiente es el que observas. En el diagrama de Venn se ilumina todo excepto el conjunto A. ¿Podrías obtener el complemento del conjunto B? ¿Cómo será el correspondiente diagrama de Venn? Las operaciones entre conjuntos que hemos analizado pueden representarse mediante expresiones matemáticas. Para ello, empleamos algunos símbolos cuyo significado es el que se muestra. La expresión matemática que representa la unión de conjuntos nos indica que este es el conjunto de elementos X tales que pertenecen al conjunto A y O pertenecen al conjunto B. ¿Lo recuerdas? En forma similar, se representan las otras operaciones. Repasa estas operaciones entre conjuntos que hemos analizado, pues se aplicarán en temas posteriores.